Bueno, en realidad estoy haciendo una respuesta mucho más amplia porque el tema lo amerita. Es en relación a los dichos de este pobre hombre ex novusordo, ex benevacantista, ex sedefinista, como él se llama, ex lo que sea. Hoy, vuelto al novusordo, Lorenzo Saavedra debe de entender lo siguiente. Primero, debe investigar. Él dice, entre las cosas que dice en sus videos, uno que voy a subir a continuación de estas palabras, para que vean las incongruencias de Satanás, cómo obra, cómo opera. En aquellas almas a las que Dios les mostró lo que estaba sucediendo, y después de haber estudiado mínimamente, porque ese es el problema de todos ellos, ¿no? Y en principal de Lorenzo Saavedra, que te dice en este mismo video, no estudies, no investigues, no profundices. Sí profundiza en lo que yo te digo. Ahora, primero, para poder decir que el otro está equivocado, uno, cuando estamos hablando de temas serios, ¿no? Porque si no, vamos a una comidilla de bar, a una picadita de bar, digo, donde cualquiera dice lo que quiere. Primero, él alardea de decir que su santidad Pío XII nos refuta. Bueno, hasta el momento, lo que yo le he escuchado no tiene ninguna demostración real de que eso sea así. El que no entiende lo que lee, porque lee por arriba, porque lee lo que le dan y no investiga a profundidad, porque eso ya lo hacía cuando estaba en el sedefinismo, según él, es él. Y tanto es así que yo lo voy a demostrar con una sola frase. Él habla y dice que nosotros, o sea, los que profesamos, o en realidad yo profeso la fe católica, aspiro a ser católica. No profeso otra cosa. Yo no soy sedevacantista, yo no soy benevacantista, yo no soy sedefinista, yo no soy tradicionalista, yo aspiro a ser católica. En un tiempo donde la catolicidad no está presente y le permite a esta gente, como a este pobre hombre, alardear de serlo y decirnos, como nos dice, basura, mierda y otras cosas más, en un lenguaje muy católico, ¿no? Muy católico, sobre todo muy católico. Es cierto que en los tiempos donde la verdadera fe estaba en la iglesia, mejor dicho, donde la iglesia mostraba la verdadera fe y no era esto que es hoy, porque esto no es la verdadera iglesia, y para muestra alcanza solo un botón. Lo dijo San Pablo, habría que decirle a este joven que vaya a estudiar, que no importa todos los años que hizo de ordenación en el Novus Ordo, que él ahora defiende como rito verdadero, cuando él mismo llegó a la conclusión por estudiar el rito verdadero de que el rito que él ordenó era falso. Por eso, entre otras cosas, se va. Pero de ese será otro tema a tratar en un ratito nada más, sobre su infidelidad. Infidelidad que mostrará dónde está parado este pobre individuo. Pobre hombre, realmente pobre hombre. Porque son pobres las almas que son veletas. Son pobres las almas que hoy están aquí, mañana van allá, pasado un poco más allá y después vuelven al principio y vuelven a empezar. Pero esto es lo que le quería decir. Una sola frase demuestra la poca profundidad que tiene todo su razonamiento. Él alega que somos sedefinistas. Yo los invito a todos a buscar el término sedefinista. ¿Qué significado tiene? ¿Quién lo creó? ¿Cuál es su origen?
y se van a llevar una gran sorpresa. El concepto sedefinista es una composición de dos términos que unió uno a los que él dice sedefinista. Un joven argentino, estudioso, que quiso profundizar en la fe, se encontró con todo este drama, después vio las casuchas a las que él alega y dejó todo eso e inventó el término sedefinismo. La palabra y el término sedefinismo como tal no tiene profundidad alguna, no tiene existencia alguna, fue creada como forma de definir algo que él no terminaba de encontrar el término adecuado, lo crea, tiene 10 días de creado, qué sé yo, debe tener 2 años. Pobre Lorenzo. Esa es la profundidad que tiene Lorenzo. Pero cuando hablamos de fe, y hablamos justamente de la potencia que debe tener la definición de fe, el abrazo a la fe de parte de un alma, es la fidelidad. Uno puede equivocarse, claro que sí. Jesucristo dijo que Él no venía a los sanos, sino a los enfermos, porque no eran los sanos los que lo necesitaban, sino los enfermos. No venía a los ricos, sino a los pobres. A los ricos, ¿por qué? Porque estaban llenos de sí mismos, no precisaban nada. A los sanos porque estaban sanos y no lo precisaban a Él. Pobrecitos porque en definitiva no lo conocerían. Los pecadores, los enfermos, eran los que lo necesitaban a Cristo. Y por supuesto que lo precisaban a Cristo. ¿Cuál es el problema de este pobre individuo? Justamente que él, como no profundiza, concluye erradamente y erróneamente. Pero volviendo al origen de la falta de profundidad, él no analiza, no se analiza. Antes bien nos tacha de mierda y basura. Bueno, es buena cosa que nos consideres mierda o basura. ¿Y saben por qué es buena cosa? Porque en definitiva, la mierda y la basura un día se descomponen en la tierra, generan abono, por lo general es buen abono, y una vez que constituyeron ese buen abono, nacen flores, nacen frutas, se puede plantar en esos lugares que nacen buenos alimentos, fuertes. ¿Por qué? Porque tienen mucho de desecho humano que termina siendo bueno en la tierra, sirve para abono. Lo que no sirve para abono son las hojas en el viento, los veleta, como él. Lo que no termina de poder comprender esta pobre alma, que se dice que los demás no pueden juzgarlo, no pueden señalarlo a él, no pueden decirle a él que está en el error, que está equivocado, que se tiene que evangelizar, es que él es, digamos, múltiples veces infiel, pero hubo una que fue la mayor de todas las infidelidades que cometió Lorenzo Saavedra. Y de esa no toma conciencia. Él dice que la iglesia en la que está, el Novus Ordo, la iglesia conciliar, es la iglesia verdadera. Que no hubo un rompimiento, lo que nosotros sostenemos que lo hubo. Nosotros decimos que hasta 1900, nosotros los que con mi opinión declaramos que la sede está vacante. No nos declaramos, al menos no yo, no nos declaramos a nosotros mismos sede vacantistas. Declaramos la sede vacante por motivos reales, confirmables, verificables, no por estupideces como las que alega. Pero vamos al origen y fuente del problema de Lorenzo. Lorenzo fue infiel el día en que, habiendo sido, según él, ¿verdad? Porque él cree en la iglesia en la que está y volvió, él cree que Francisco I es un verdadero papa y no un hereje contumaz, y que por lo tanto, como dice todo el magisterio de la iglesia, cayó de la silla y nunca fue papa,
Y así hasta Roncalli, el primero de los papas que cae en infamia de ley por haber cometido herejía pública en todas sus encíclicas, no en una, en todas sus encíclicas, en el discurso a la luna que da en el balcón del Vaticano cuando le está hablando a la multitud por motivos que tenían que ver con el Concilio Vaticano II. Falso concilio, porque enseña la herejía, Lorenzo, porque enseña la herejía. Y lo dijo nuestro Señor, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué las puertas del infierno? Porque son las herejías, nunca tendrán poder contra la verdad de la iglesia. Y lo que tú sostienes es herejía. No lo digo yo, lo dice el Vaticano II, cuando lo estudias, lo analizas y lo desmenuzas con relación a lo que todos los papas anteriores a Roncalli han sostenido por 1958 años. Sostenido por todos los papas, sostenido y creído por toda la iglesia en todas partes del mundo y todos los fieles, miles de millones de habitantes católicos. Lo que es el punto de certeza de que la iglesia era esa iglesia, no esta. De esta no cree nadie. En esto que es la fantasmagórica fortaleza de Satanás, donde tú estás y tú has vuelto, Lorenzo Saavedra, tú has cometido el primer acto mayúsculo de infidelidad. Por lo tanto, cualquiera que te escuchara, cualquiera que te viera, debería salir corriendo de tu presencia, de tu cercanía, de tu escucha. ¿Sabes por qué? Porque tú, que dices creer en esa iglesia y que por tanto avalas a todos esos papas, tú no solo fuiste, no caíste solo en el coqueteo. Tu primer acto de infidelidad fue cuando fuiste ordenado sacerdote por esa iglesia en la que tú crees y luego tú te vas y cuelgas tus hábitos porque otro amor mucho menos trascendente toma tu vida. Y en ese caso, el amor mayor al que tú dices creer y por el que tú fuiste verdaderamente ordenado, que era el de Cristo, tú abandonaste. Tú eres un abandónico, Lorenzo. Tú eres un infiel contumaz, Lorenzo. Tú abandonaste. Tu primer acto de abandono es el más grave. Es el abandono a lo que tú creíste ser un verdadero llamado de Dios para ser el más grande de todos los servicios que alguien en la humanidad puede hacer. El sacerdocio. Eso es lo que tú fuiste. Eso es lo que tú eres. Un infiel, Lorenzo. Y luego formalizaste tu vida fuera de tu iglesia. Y por supuesto, quien fue convocado en su corazón creyendo que era la convocatoria de parte de Dios y obviamente no lo era, ¿sabes por qué no lo era? Porque Dios no convoca la mentira. Y Dios no llama a sus hijos a que formen parte de una iglesia falsa. Hereje, contumaz y permanentemente pública la herejía. Pública, Lorenzo. 1958 años donde ningún papa permitió que se comulgara con herejes, que se pusieran al mismo nivel a Cristo, como lo hicieron todos tus papas, santos tuyos papas, de los cuales tú fuiste ordenado sacerdote y a los que luego pateaste, pateando lo que tú creías que era Cristo, en tu acto mayor de infidelidad. Tú, Lorenzo, permitiste que a Cristo, a Dios, al único Dios verdadero, se lo pusiera al mismo nivel en los encuentros interreligiosos de Asís, al mismo nivel que todos los herejes contumaces de este mundo, a los que profesaban el vudú, a los que profesaban el budismo, a los que profesaban toda la doctrina teológica hindú, maometana, musulmana, protestante. A ese nivel tú
avalas esos individuos. Tú, Lorenzo, eres el infiel. Tú, Lorenzo, eres el que no entiende. Y te voy a decir algo, está escrito, pero tan escrito que todos los verdaderos santos lo han anunciado. De esos que tú volviste por primera vez a tomar conocimiento y leíste el magisterio de la verdadera iglesia por la cual en su momento tú te fuiste de esa ramera en la que tú te has vuelto. Pero tú, Lorenzo Saavedra, tu acto mayor de infidelidad es a Cristo, porque tú, creyendo que era esa la verdadera iglesia, tú decidiste colgar tus hábitos. Tú decidiste con una excusa mentirosa, ¿verdad? Mentirosa, lo sabes tú, ¿verdad que lo sabes tú, Lorenzo? Que la excusa que diste por la cual colgaste los hábitos es una mentira. Tú te fuiste abandonando el mayor de todos los servicios a los que un hombre que se dice católico puede aspirar en la vida, que no es el matrimonio, no es tener hijos, no es ser maestro, sino sacerdote de Cristo. Y tú fue lo primero que hiciste. 10 años de ordenación tirados a la basura en las que tú creíste. Al menos los demás tenemos la decencia, Lorenzo, de decir que estamos equivocados cuando estábamos en ese lugar y pedir perdón a Dios de rodillas por haber cometido herejía, cisma y apostasía. Pero tú no tienes ni siquiera la menor decencia de decirle a Dios que tú eres un infiel contumaz, Lorenzo. Un infiel contumaz. Público contumaz. Tú te fijas en la cantidad de suscriptores que tienen los demás, pero no era lo mismo que le criticabas a Roberto cuando trataba Roberto Muñoz Rodarte de catolicismo anticatolicismo bimilenario, de que era que se fijaba en la cantidad de suscriptores y ahora te vienes a fijar, porque ¿sabes qué pasa? Perdón, te iba a decir Roberto, Lorenzo, la infidelidad muestra al individuo en su nada, en su miseria de alma. Cuando uno es infiel y no sabe pedir perdón por su infidelidad antes que nada, y acomoda el cuerpo para sostener lo que tiene en el entorno y no se lo vayan a quitar, uno perdió todo. Ya perdió en la infidelidad porque uno creía que esa era la verdadera iglesia y hoy vuelve a creer. Pero uno ya ahora no forma parte de la verdadera iglesia y por la condición particular en la que te encuentras tampoco puedes volver, porque serías infiel a tu casa y a las responsabilidades que al irte asumiste. ¿Verdad, Lorenzo? Entonces, cuando hablamos de herejía, hablamos con verdad. Cuando señalamos a tus papas de ser anticristo, señalamos con verdad. ¿Sabes por qué señalamos con verdad, Lorenzo? Porque nadie, ningún papa anterior ha tolerado la menor cercanía con cultos que no fueran católicos. No, porque está prohibido, lo ha condenado toda la iglesia. O sea, ¿quién está equivocado? Tú, que inventas y vas por el mundo acusando hoy a unos, mañana a otros, y en el término de 2 años cambiaste 4 veces, pero la primera fue el abandono de lo que era el llamado para ti, porque es tu creencia que esa es la verdadera iglesia, para ti. Tú al primero que abandonaste fue a Cristo, al primero que le fuiste infiel fue a Cristo. Y luego, en el término de 2 años, fuiste, viniste, tomaste, dejaste, y te inventaste y comiste palabras que ni existen en el diccionario, no existen en la doctrina católica, no existen para señalar nada, sedefinismo. ¿De qué hablas, Lorenzo? Tú mandas a profundizar, estimado. Y sabés que vos decís hermanos herejes. No hay mayor contradicción posible.
Pero eso es lo que vos abrazás. Esa es la herejía que vos abrazás. Esa es la herejía que Francisco es solo la frutilla de la torta, de alguna torta, porque todavía está por ver si será el último. Pero, estimado, y no eres realmente estimado, yo no puedo llamar a hermano a un hereje, pero tú llamas hermanos a los herejes, porque la doctrina enseñada, desde Roncalli, pasando por Montini, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger como Benedicto XVI y este contumaz de Francisco I, es el ecumenismo total. Abrazan a todos porque todos se salvan. Tú, si eres integrante de esa iglesia, no puedes levantarte contra ella. Tú no puedes alegar que no estás de acuerdo en que se abrace el comunismo, el judaísmo, el protestantismo, el musulmanismo, el paganismo, el ateísmo. Porque todas esas formas de herejía las abrazaron todos tus papas, Lorenzo. El que no tiene criterio, Lorenzo, el que no tiene idea de lo que habla porque no lee, porque apenas si toma un puñadito de acá y un puñadito de allá, que yo te lo dije personalmente, yo te lo dije a ti. Lorenzo, ¿te acuerdas cuando te pregunté de dónde había sacado tal estrofa, tal trozo de texto, si lo habías leído? ¿Qué me contestaste? No tengo tiempo de leerme todo el magisterio, tengo que responder, y eso es lo que haces. No tienes tiempo. Y como no tienes tiempo, la embarras. Metes la pata hasta el cuadril, como dijeran los dichos de mi abuela. Lorenzo, yo ni siquiera te doy un consejo. Solamente te digo, deja de hacer el ridículo. Deja de hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque no puedes tú intentar siquiera decir que no se salvan los demás cuando tus papas abrazan a los herejes contumaces de todo el mundo. Juan Pablo II se hizo ritos son públicos, ritos en los que se hace la limpia con los que son sacerdotes de los cultos de los estos brujos del norte de México. Participó de ritos ancestrales en los bosques y tomó sus elixires. Están los videos. Ellos se acercaban al budismo, besó el Corán. ¿De qué hablas, Lorenzo? Para tú criticar a nadie, si ellos nos abrazan. Ellos, en todo caso, abrazan a todos los que consideran herejes, es lo que hacen. Porque esa es la tarea que Satanás los ha mandado a hacer. No a nosotros. Nosotros defendemos una iglesia de 1958 años donde jamás hubo nada ni se aceptó nada parecido. En los ritos, en los encuentros interreligiosos de Asís, taparon la cruz, Lorenzo. Taparon la cruz. Tanto con Juan Pablo II, como con Ratzinger, como con Bergoglio. Taparon la cruz para no molestar. Le pusieron y sacaron las esculturas de la Virgen. Nunca jamás en ninguno de esos encuentros fue nombrado Cristo. Y arriba de donde estaban consagrados los altares, hicieron sus actos de adoración a sus dioses. ¿Qué dice esto de Cristo? Que Él, quien adora y cultúa a otros dioses, a los demonios cultúa. Lorenzo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando si tú adoras eso? Si tú te has vuelto a eso que llamas atrevidamente la esposa de Cristo por verdadera Iglesia Católica. No se insulta a la madre. Y tú la insultas cuando tú admites que toda esa basura hecha, perdón por la basura, porque con la basura se hace abono, ¿sí? Ni siquiera eso es
satanismo puro. Cuando has permitido que tus papas públicamente enseñaran la herejía y mostraran que Cristo y su iglesia por lo menos estaban al mismo nivel que la de los demonios. Ahora Abu Dhabi, musulmanismo, iglesia judía e iglesia católica, las tres en el mismo nivel. ¿De qué me hablas, Lorenzo? ¿Pero de qué me hablas, Lorenzo? Que mandás a la gente a decir que no lo sigan. Por favor, yo no me considero y jamás me consideré ni gurú, ni escucha de mensajes capaces de sentir que soy canal de comunicación. ¿Quién habla de tener el estómago lleno de ego, de vanidad, Lorenzo, cuando tu canal es una torre de mensajes que dices vienen de Cristo, que dices osadamente usando el nombre de Dios Padre en vano que vienen de Dios Padre, Lorenzo, y ya te lo dije, Dios Padre jamás se comunicó con humano alguno, salvo a través de Cristo. El Padre solo habló una palabra, y esa fue Cristo, ninguna otra. Ni a la Santísima Virgen, estimado, pobre individuo tú, ni a la Santísima Virgen, el Padre, cuando iba a pedirle el sí para que engendrara al Verbo, se comunicó con ella. ¿Recuerdas, Lorenzo, quién fue a decirle a María Santísima, criatura santísima creada por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo? La criatura más perfecta creada, a ella, el Padre, no le habló. No fue el Padre el que fue a pedirle ni a anunciarle nada. ¿Te recuerdas algo de las Escrituras, Lorenzo, católicas? ¿Quién fue? Un ángel, un ángel. Ni siquiera fue el Espíritu Santo, un ángel. El arcángel Gabriel, un mensajero de Dios a llevar la buena nueva. Y tampoco con José, cuando había que salvar al niño de las manos de Herodes, ¿a quién mandó Dios a resguardar a su propio hijo unigénito engendrado en María de las garras de la malignidad de Herodes para que se pudiera cumplir las profecías y el plan de salvación pudiera darse? ¿A quién mandó? A un ángel le habló. ¿A quién? A María. Tampoco le habló José. A José. Y tú tienes el canal lleno de mensajes que supuestamente le llegan a una mujer, cualunque, como yo, como cualquiera, pecadoras sí las hay, que se llena la boca hablando porque no tiene más ego, se cayó dentro de su ombligo, y desde su ombligo habla y dice que escucha mensajes de Dios Padre, de el Verbo como Cristo, de la Virgen y de cuantos ángeles pululan por la tierra. Lorenzo, por favor, escúchate y vuelve a la verdad que Dios te mostró, porque un día Él creyó que equivocado tú respondías a la necesidad de la verdad. Pero tú ya le habías sido infiel y eso Dios lo sabía. No porque le fueras infiel en la verdadera fe, que ya no estabas en la verdadera fe, y por tanto el llamado que tuviste como sacerdote no fue de Dios, sino de Satanás, porque Dios no convoca a una falsa iglesia. Pero tú le fuiste ya infiel creyendo en tu corazón que era verdadero. O sea, don Lorenzo, escúchese. En su canal todavía figura la herejía de la que usted nos acusa, porque están en su canal todavía videos que hablaban con magisterio
citado, no como ahora que usted no cita magisterio alguno, sino con magisterio citado, que también tomaba de otros extractos. Ese es el problema suyo. Usted no tiene fortaleza porque usted no tiene profundidad. Ese es el problema. Usted lee titulares. Y así lee titulares y así se llena de mensajes. Pero yo quiero que usted me explique cómo es posible que usted no sea hereje si sus papas abrazaron la herejía públicamente, pertinazmente, enseñando lo que jamás la Iglesia enseñó en 1958 años. Explíquemelo. Explíquemelo cómo es posible que desde Roncalli, saludando a los herejes que Pío XII había sacado de las enseñanzas, él los volvió a colocar y los puso como consejeros del falso concilio. ¿Cómo hizo que Montini, que nombra más o menos, no menos de 12 veces la iglesia del hombre, para el hombre y con el hombre, fuera la enseñanza de Cristo, poniendo a Cristo en el centro? Justifíqueme cómo es posible que no se haya roto el rito de consagración, que los propios protestantes, como Davies, estudió a profundidad y señaló que si el anglicanismo estaba condenado, como de hecho lo está por su santidad León XIII, ¿cómo era posible que el Novus Ordo no estuviera condenado? Y si el Novus Ordo estaba permitido y era autorizado, ¿cómo era posible que hubieran condenado y no le sacaran la condena al anglicanismo? Porque dice Davies, que es un teólogo de primera línea del anglicanismo, ¿cómo era posible que lo condenaran cuando son siamesas? Dice, ambos ritos son siameses. ¿Pero qué sabes tú de Davies para haberlo estudiado? Nada, porque no estudias, Lorenzo. Te llenas la boca hablando, pero no dices nada. Por eso Satanás te lleva como una veleta, vas como una hoja en medio de las falsas doctrinas. Y San Pablo, volviendo a lo que decía al principio, sostenía lo siguiente, Lorenzo: anatema sea el que venga a enseñar un evangelio distinto, sea que yo se los enseñe como un ángel bajado del cielo. Eso lo dijo San Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que todos estos energúmenos que usted llama, ¿verdad, Lorenzo? Que usted llama papas del Concilio Vaticano II, herejes públicos y notorios, sean papas cuando enseñan un evangelio diametralmente opuesto al de Cristo? Explíquemelo. Mejor no me explique nada. Explíqueselo a Dios cómo es posible que usted haya caído nuevamente en la herejía y hoy abrace más que nunca a la ramera. Por supuesto, Lorenzo, que usted cada vez que puede hace un mea culpa en su canal. Usted cada vez que puede pide perdón por haber caído en la herejía. Antes cayó en la herejía, de esa no pidió perdón. Cuando abandonó el sacerdocio, públicamente no pidió perdón. Siguió después usando la sotanita, siguió después permitiendo que lo llamaran padre, y usted ya no era padre. Lejos estaba de ser padre. Bueno, no padre, sacerdote, ¿verdad? Y así va por la vida. Y usted se permite señalar a los demás y decirle a los suyos que lo siguen. Claro, usted dice de Roberto que solo lo siguen 500. Que con suerte 500 lo escuchan. ¿Sabe qué, Lorenzo? La desgracia es que a usted lo escuchen los 3.000 y pico que tiene. Esa es la desgracia. Pero no por lo que usted quiere aducir de sus mea culpa y de sus infidelidades, sino porque usted no tiene nada para expresar, porque es un superficial, es un inútil y superficial.
No estudia, no investiga, no profundiza, lee por arriba, lee titulares. Y fue infiel a aquel que usted creyó que era verdadero. Cristo en esa iglesia que usted dice es verdadera. Y a la que usted permitió lo mancharan, lo insultaran a su madre. No nosotros no permitimos eso. Y no llamamos hermanos a los herejes, de ninguna manera. Hermano mío no es ningún hereje, ninguno. Y cuando detecto que me equivoqué en decirle hermano a alguno, ya me estoy cubriendo las espaldas y estoy saliendo a decir, no, este no lo es. Pero con fundamentos, Lorenzo. Yo establezco y digo con claridad y precisión lo que la Iglesia ha sostenido por 1958 años, que poner a Cristo al mismo nivel que los dioses de los otros ritos es quitarle a Dios su poderío, su reyesía, su pastoreo. Usted es lo que hizo. Y de insultar a su madre, como lo han hecho públicamente estos herejes. Empezando por este que ahora defiende con uñas y dientes, Francisco I. Así que, estimado y desgraciado, ¿por qué? Porque está fuera de la gracia. Vaya a estudiar. Vaya a estudiar. Y yo no voy a defender los otros que usted mostró en el canal, porque de todos esos, nada importan. Cada uno que haga y defienda lo que cree. De los que se dicen curas que usted mostró, ninguno es cura y los motivos los tenemos sobrados. En mi canal tengo un estudio hecho de más de 200 páginas, que usted no llegó a leer nunca. Usted lo leyó por arriba. Por eso dice los disparates que dice hoy y sostiene lo que dice, con disparates, donde demuestro fehacientemente y firmemente que son unos bastardos, mentirosos, usurpadores y ladrones los que van vestidos, de obispos, tanto suyos como los sedevacantistas y los tradicionalistas. No llame sedefinistas porque no existe el término. No existe, fue creado, una invención de uno de los que está entre los nuestros, de los que se dicen sedevacantes o proclaman el sedevacantismo. Don Lorenzo, da vergüenza la poca profundidad que usted tiene. Pero es obvio, usted fue infiel a aquel que creyó que era verdadera iglesia y que usted fue llamado al verdadero máximo servicio que cualquier hombre mortal en el mundo puede haber sido llamado. Usted fue infiel a eso. ¿Cómo no ser infiel en todo lo demás? Que se cuiden los que lo rodean. Porque quien es infiel en lo que cree es lo más, es infiel en lo que es lo menos. Así que tengan cuidado los que lo rodean. Le pido a Dios por usted, porque todos tenemos que pedirle a Dios por cada uno de nosotros, porque Dios vino a curar las almas de los pobres enfermos. Que usted pueda volver a la verdadera fe y no permita más que su iglesia, la iglesia de Cristo, no la suya, su iglesia, la iglesia de Cristo, no la suya, su iglesia, la iglesia de Cristo, no la suya, no siga siendo ensuciada, vituperada y maldecida por los papas que usted dice son papas, que no son papas, son lobos disfrazados de cordero, de los que toda la Escritura nos advierte, de lo que los más grandes de la iglesia, los padres de la iglesia, los mejores y más grandes teólogos que fueron avalados por los verdaderos papas en los sendos concilios, lo han profetizado. Así que, ¿qué quiere que le diga?
El que es infiel en lo más, habrá de ser infiel en lo menos. Iba a subir los disparates que usted dice en este video, pero no vale la pena. Es ensuciar con sus decires y sus palabras mis dichos y mi canal y lo que profeso. Sí, yo me declaro católica de deseo, porque caí en cisma, caí en herejía, cisma y apostasía, los 3 delitos contra la fe, que ponen automáticamente y sin necesidad de juicio, dice la Iglesia, fuera de la Iglesia católica. Con lo cual, para poder volver al cuerpo místico de Cristo, no solo tuve que hacer un mea culpa generosísimo y verdadero para poder ser algún día perdonada en extenso por Dios y volver a estar en el cuerpo místico de Cristo, que es la verdadera iglesia, no lo que usted profesa, sino que además reconocer como verdadera a la esposa de Cristo, que usted mancilla con su decir. Yo me considero católica de deseo y proclamo la sede vacante. Proclamo y denuncio que Roncalli fue el precursor del anticristo profetizado y personal anunciado, que lo fue Montini, Pablo VI, habiendo destruido todo el dogma y doctrina y magisterio y disciplina católica, con su Concilio Vaticano II. Que el Novus Ordo rito, eso que usted profesa, por el cual fue ordenado, es el rito de adoración a Satanás, rito de adoración al hombre. Por eso se cayó la iglesia, por eso existe la pedofilia en la iglesia, por eso existe el robo en la iglesia, porque si estuviera Cristo con la mano del Papa, que es el que contenía las puertas del infierno fuera de la iglesia, no era posible. 1958 años donde cuando fueron detectados fueron sacados a patadas de la iglesia. Y hoy son bendecidos en su iglesia, Lorenzo Saavedra, en su iglesia fueron bendecidos. ¿Qué quiere que le diga? Sí, a mucha honra y por la gracia de la Santísima Virgen, mi Señora del Carmen, no la suya, porque la Virgen jamás le permitiría a su hijo que entre en contacto con la mentira burda de Satanás, donde se avala y se permite el ensuciamiento de su nombre, de su bendito nombre de María, como lo hace el tránsfuga al que usted defiende hoy con uñas y dientes, llamado Francisco I Bergoglio, ¿sí? Jamás permitiría el uso de Dios, del nombre de Dios en vano, como usted lo hace, en sus falsos mensajes del cielo. Sí, yo proclamo la sede vacante. ¿Cómo iba a suceder? Para que pueda darse la parucía no puede haber iglesia, porque se confundiría el poder del hombre dado como Cristo en la tierra, en su vicario, con el poderío de Dios, que es el que va a destruir todo el mal concentrado. Lea, infórmese y edúquese y hoy lea las verdaderas obras de la iglesia. Claro que proclamo la sede vacante y proclamo que los que usted abraza como papas verdaderos son los reyes a los que la bestia les daría el poder por una sola hora. Eso de que Dios, por suerte, acortaría el tiempo porque no quedaría nada, ni un solo elegido de tan terrible truco hecho por Satanás y el engaño sería mayúsculo. ¿Cuál engaño podría ser mayúsculo sino que sentara a un papa y se hiciera pasar por tal? ¿A quién engañaría si no fuera así?
Estimado Lorenzo, razone, piense. ¿Podría un católico verdadero seguir la voluntad de un político como usted espera, como anticristo? No, claro que no. Ningún católico seguiría el poder de un hombre encumbrado políticamente, diciéndose anticristo, diciéndose el Cristo. No, claro que no. Ningún católico seguiría a uno que viniera y se dijera: yo soy el Mesías, mírenme, yo soy el Mesías. No, claro que no. No, son estúpidos. Bueno, lo fueron. Lamentablemente, todos caímos en las redes de Satanás y en su engaño de la operación del error. Esa que usted no se atreve ni a nombrar. ¿Sí? Si no hubiera sido el engaño permitido por Dios a través de Satanás para probar a sus hijos en su fidelidad, y usted no puede ni siquiera empezar a sacar la cabeza para decirse fiel, porque ya fue infiel y lo sigue siendo doblemente ahora. Estimado, si no fuera porque sentó a un obispo vestido de blanco, haciéndose pasar por papa, y ese le permitió cambiar todas las reglas del juego por las cuales la Iglesia Católica empezó a abrazar una doctrina falsa, no podrían ser confundidos los elegidos. Estimado, lea a don... le iba a decir Félix Ardáiz Albany, sí, él sería mayor que usted lo leyera. También que lea al padre Frederick Faber, que dice en un sermón en 1861, advertencia a los católicos, que no serían los hombres malos los que harían el trabajo del anticristo, por los cuales los elegidos no podrían confundirse jamás. Él lo dice: si todo el mal estuviera de un lado y todo el mal estuviera y todo el bien estuviera del otro, los elegidos no podrían confundirse. Pero serán los hombres buenos, dice, los hombres buenos los que harán el trabajo del anticristo. Esos a los que usted señala, que claro, los papas no son hombres buenos, esos a los que usted señala jamás fueron hombres buenos. Siempre fueron traidores a Cristo, siempre fueron buscadores de la mentira y cómo engañar. Pero muchos sacerdotes, muchos obispos y algunos cardenales creyeron que estaban ante algo que era horrible, pero que había que ser fiel y entonces había que seguirlos. Cuando la Iglesia también dice: salid de ellos, pueblo mío, cuando veda la ramera sentada, lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué ha leído usted? Usted no ha leído nada. Nada, Lorenzo. Usted no ha leído nada. Es un bruto espiritual. Un bruto espiritual. Por eso es que es posible todavía que Dios lo quiera salvar y que le dé una nueva oportunidad, pero agárrela a tiempo, porque mire que Dios también dijo: búsquenme hasta que yo me deje encontrar. Esto significa que Dios no siempre se deja encontrar y no siempre va a permitir que lo encontremos. Así que, Lorenzo, búsquelo rápido, porque los tiempos se acortan. Mire el cúmulo de herejías que usted avala y a los que usted llama doctrina de la Iglesia Católica cierta. Mire cómo se le da el cuerpo de Cristo en la mano, con un guante y con un tapabocas, consintiendo que es, por supuesto, no era el cuerpo de Cristo, eso no era nada, era la basura de Satanás. Pero ustedes creían que eso era verdadero y ustedes profesaron, permitieron que se ensuciara el cuerpo de Cristo. ¿De qué me habla, Lorenzo? ¿Quién es el hereje, Lorenzo? Por favor. Por favor, usted habla del mundo tercerizado, de todo esto que hay, de toda la basura política y todo el inframundo y qué sé yo, pero si usted permitió que le dieran lo que usted consideraba era el cuerpo de Cristo en la mano a un individuo con las manos enguantadas, aquel que se decía sacerdote y un tapaboca porque creía que el cuerpo de Cristo lo podía manchar y ensuciar y envenenar y matar.
contagiar el virus. ¿De qué me habla Lorenzo? ¿De qué me habla Lorenzo? Da pena ajena. Realmente su incapacidad intelectual da pena ajena. No porque yo me crea inteligente, porque, digamos, inteligente es aquel que nunca cayó en ningún pecado. Y yo los cometí todos. Todos los que me siguen saben que es así. Porque es lo primero que hice, un gran, verdadero mea culpa. No el suyo, que hoy abraza A, mañana abraza B, pero no hizo el mea culpa fundamental. Aquel por el cual usted es un infiel de primera línea. Al sacerdocio al que usted cree fue convocado por Cristo. ¿Qué decirle? Que ya está, que basta, Lorenzo, siga diciendo lo que quiere. Y esto es solamente una respuesta a esa estupidez que cuando yo lo escucho no puedo creer que refiere al sedefinismo. Yo dije, ¿pero de qué habla este individuo si ese término no existe? Ni siquiera habiendo estado entre los que estuvo, se tomó el trabajo de investigar de dónde surgió la palabra sedefinismo. No existe, Lorenzo, no existe. Y así como no existe, usted tiene una boca parlante que dice cosas que no existen como verdades. Pero eso hace Satanás. Hace abrir la boca y decir estupideces. Y las muestra clarito. Mire, Juan 23, el precursor del anticristo, Dios permite dos cosas. Una, que llegue por vía de un cónclave verdadero, porque los cardenales que lo invisten y lo eligen son todos cardenales verdaderamente impuestos. Luego voy a seguir.